Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yulexi Dayana Esmeralda Rodríguez, estudiante de la carrera de Derecho sexto semestre de la Universidad Técnica de Manabí. Voy a realizar una exposición acerca de las diferencias entre contrato y cuasicontrato versus delito y cuasidelito. Como introducción, tenemos que el estudio de las fuentes de las obligaciones en derecho civil revela una estructura compleja basada en categorías y principios diferenciados. Tradicionalmente, los contratos y cuasicontratos se consideran fuentes lícitas de obligaciones, mientras que el delito y cuasidelito producen obligaciones a partir de actos lícitos. En esta exposición voy a diferenciar estas figuras sustentando un, un poco de doctrina y también de legislación comparada para una reflexión crítica profunda y una jurídica más propia. Tenemos el contrato y a ver, en contrato y cuasi contrato tenemos las diferencias y fundamentales, las diferencias fundamentales. Tenemos el concepto de contrato. El contrato, conforme al artículo 1454 del Código Civil y a la doctrina clásica, se define como un acuerdo de voluntades, que es decir, entre dos o más partes para crear, regular, modificar y también extinguir una relación jurídica patrimonial. Su esencia reside en la autonomía de la voluntad y también requiere el concurso libre y voluntario de las partes. Tenemos las principales características, que es el acuerdo de voluntades, la fuente lícita de obligaciones y la regulación legal. En el acuerdo de voluntades es el elemento nuclear del contrato, las fuentes lícitas de obligaciones se origina por la voluntad explícita de las partes y la regulación legal es que debe ajustarse a la ley y al orden público. Planiol, por otro lado, también señala que el contrato nace obligatoriamente del acuerdo de voluntades, mientras que el cuasi-contrato, aún generando obligaciones similares en ciertos efectos, surge de situaciones más donde ese pacto no existe. Por otro lado, tenemos que el cuasi-contrato, en cambio, es un hecho voluntario, lícito, no convencional. También que genera obligaciones establecidas por la ley. El Código Civil, en este caso, precisa que el cuasi-contrato surge cuando la ley impone obligaciones derivadas, en este caso, de actos voluntarios lícitos realizados sin acuerdo entre las partes, pero que la justicia obliga también a tratar como si fuera un contrato. Los elementos distintivos del cuasicontrato es el que no hay convenio, no hay hecho voluntario lícito y previsto por la ley. En el no existe convenio, no hay convenio es que nace sin un acuerdo previo entre las partes. El hecho voluntario lícito es que es lícito pero no convencional. Y el previsto por la ley es que la obligación es impuesta legalmente. Son ejemplos clásicos. En ejemplos clásicos también se incluyen la gestión de negocios ajenos, el pago de lo no debido y la comunidad. Aquí podemos ver un cuadro comparativo del contrato y el cuasicontrato. Tenemos lo que es los elementos, tenemos los contratos y los cuasicontratos. En elementos podemos ver el fundamento, el origen jurídico, el ejemplo, también hay régimen, también hay doctrina, pero vamos a llevarnos en este caso por estos tres. En el contrato tenemos que, en fundamento, el contrato es el acuerdo de voluntades. Tenemos también la voluntad de las partes y la compraventa de arrendamiento. O sea, por ejemplo, un ejemplo es el compraventa de arrendamiento. En cuasi contrato tenemos que es el hecho voluntario ilícito no convencional, la imposición legal y el pago de lo no debido, gestión de negocios ajenos. Es decir, que el fundamento en este caso es el acuerdo de voluntades en contrato y en cuasi contrato es el hecho voluntario lícito no convencional. El origen jurídico en contrato es la voluntad de las partes y en cuasicontrato es la imposición legal. Y el ejemplo es en contrato es la compraventa y el arrendamiento y en cuasicontrato es el pago de lo no debido y la gestión de negocios ajenos. Tenemos el delito civil, el daño con dolo. El delito civil es la esfera civil, es definido como el hecho ilícito cometido con dolo. ¿Qué es el dolo? Es la intención de causar un daño. Este de aquí genera la obligación de reparar el perjuicio causado mediante una indemnización y también eventualmente sanción penal.
Tenemos los elementos de este, que es el elemento esencial, y las fuentes de obligaciones extras contractuales. El elemento esencial es la intención, el dolo, y las fuentes de obligaciones contractuales nace de la acción u omisión que infringe derechos ajenos con intención dañina. El cuasidelito, por otro lado, es el daño por culpa. El de cuasidelito se configura cuando alguien causa daño a otro por imprudencia, negligencia o impericia, sin la intención, en este caso, dolo. Aquí predomina más la culpa. De acuerdo con el artículo 2184 del Código Civil, eh, los cuasidelitos resultan en responsabilidad extracontractuales y también generan la obligación de indemnizar a la víctima en este caso. Los elementos de este es el elemento esencial, también está la ausencia de intención de dañar y el ejemplo. En el elemento esencial tenemos la culpa, la negligencia y la imprudencia. En la ausencia de intención de dañar es el daño que se produce sin propósito deliberado. Y en el ejemplo, puede ser un accidente de tránsito causado por descuido y también puede ser una mala praxis médica sin dolo. Tenemos un cuadro comparativo acerca del delito y el cuasidelito. Tenemos el elemento, el delito civil y el cuasidelito civil. En el elemento tenemos fundamento, consecuencia y ejemplo. En el delito civil tenemos lo que es el dolo, la indemnización y el daño intencional a la propiedad. Y en cuasidelito civil tenemos la culpa, la indemnización y el daño por negligencia. Estos de aquí, la distinción clave también se reside en la presencia del dolo, que es la intención, y también el delito por culpa, que es la negligencia, en el cuasidelito. Tenemos también la sistematización dogmática y doctrinaria. Las fuentes doctrinales. El contrato en este caso y el cuasicontrato como fuentes lícitas de obligaciones se identifican en el derecho romano y también han sido adoptadas en los códigos modernos, destacando también la doctrina en este caso, de Planion, de Aubry, de Potier y de varios más. Los delitos y cuasidelitos, en este caso, en contraposición, constituyen fuentes lícitas recogidas en las obras de Cabanellas, Larrea y también la jurisprudencia nacional y internacional. Y también las obligaciones que surgen de cada figura tiene matices propias de su fuente, porque así lo subraya Carrera Prado al afirmar que el contrato no figura como la figura de la fuente de las obligaciones en materia civil. En cambio, el cuasicontrato y el delito y el cuasidelito, aunque tengan su origen en el campo penal, se constituyen también, como puede ser también en fuentes de obligaciones. Tenemos los principios de autonomía de la voluntad, que son los principios rectores. Tenemos la autonomía de la voluntad, el enriquecimiento sin causa y también la responsabilidad extracontractual. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? La piedra angular del contrato, el enriquecimiento sin causa, el fundamento central del cuasicontrato, y la responsabilidad extracontractual es la clave de delitos y cuasidelitos. Con objeto también la reparación del daño. Según el principio, quien causa un daño está obligado a reparar. Y como conclusión, podemos decir que la delimitación entre contrato y cuasicontrato, delito y cuasidelito, tiene consecuencias prácticas relevantes en la determinación de la responsabilidad y la forma de resarnamiento. El contrato y el cuasicontrato son fuentes lícitas, aunque el segundo opera en ausencia de acuerdo a lo expreso. El delito y el cuasidelito se identifican por su carácter ilícito y se distinguen según el dolo o la culpa. Muchas gracias.